Muy buenas amigos, estamos aquí nuevamente en otro video en el que vamos a explicarles sobre un error muy común en diversos lenguajes de programación donde exista el tipo de dato entero de 32 bits. Lo conocemos como overflow y underflow. En este caso lo voy a explicar en Java, pero aplica de la misma forma en distintos otros lenguajes de programación donde existe este tipo de dato. Y otros más, porque esto aplica para incluso datos incluso menores a int, solamente que lo voy a explicar para int de 32 bits para que se entienda un poco más fácilmente. Entonces, aquí vemos el tipo de dato entero y yo le puse como nombre overflow y otro variable que es underflow de tipo de dato entero nuevamente. ¿Qué es lo que yo puse como valor acá? Yo le puse el límite mayor, el límite superior que puede alcanzar el entero de 32 bits. Y el en overflow puse el menor, el índice mínimo, o sea, el límite mínimo que puede alcanzar un valor entero de 32 bits. Entonces, ¿cuándo sucede el overflow y cuándo sucede el underflow? En el caso del overflow sucede cuando tú intentas hacer una operación aritmética sobre un número que es mayor o menor o sea, que es mayor que el límite superior del entero de 32 bits. El underflow sucede cuando es lo contrario, cuando haces una operación matemática que digamos, es incluso más pequeño, es más inferior, o bueno, en este caso, digamos, supera el límite mínimo, el límite inferior del mismo tipo de dato. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el límite de entero. Y entonces, si yo, por ejemplo, le sumo uno a eso, ¿verdad? Le sumo uno es como ejemplo, porque yo puedo tener 46 y sumarle 2 y da lo mismo, ¿verdad? Es cualquier operación matemática que alcanza el límite por encima. Pueden ser 2, puede ser lo que sea. Entonces, si yo le sumo uno a este caso y lo imprimo, me va a dar, en este caso, el número, el número que constituye el límite inferior de este tipo de datos. Y aquí sucede lo contrario, me da el límite superior del tipo de dato, en este caso del entero de 32 bits. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que dar en cada caso? Aquí me tiene que dar esto de acá y esto de acá me debe de dar esto de acá. Entonces, si nosotros probamos el programa, bueno, si lo probamos rápidamente, podemos ver qué es lo que sucede. Efectivamente, tenemos este valor y tras ello tenemos y abajo tenemos este valor. ¿Por qué? Porque es que es como un ciclo, se vuelve al valor más pequeño porque no sabe qué más hacer, porque no hay un número superior a ese número, a este número de acá, que que se pueda poner en ese tipo de datos. Esto puede parecer moco de pavo, pero en realidad no lo es, porque ha sucedido en la historia en la que este error, que puede parecer tan simple a primera vista, ha resultado ser catastrófico para muchos sistemas. En este caso puede ser, por ejemplo, el mítico error Y2K, o sea, el efecto 2000, que no ha sido tan grave como se vaticinaban en la época, pero sí han ocurrido varios errores en aeropuertos, errores en ATMs, errores en estaciones de trenes y así. Entonces, también ha costado vidas como la propulsión de cohetes que han explotado porque no podía, por errores de overflow y cosas así. Entonces, lo mejor que se puede hacer en estos casos es lo siguiente. Si nosotros sabemos que el número que vamos a llevar más arriba es un número, puede ser un número demasiado alto que lo que pueda alcanzar int, entonces lo mejor es simplemente cambiar su tipo de variable, que sea un tipo más grande, en este caso puede que sea long. Y bueno, esto lo que provocará es que aunque el límite de int de 32 bits sea alcanzado, como el long tiene el doble de espacio, no el doble de números, más que el doble de números, porque si int puede tener una capacidad de 2 a la 32 números, el long, que es un entero de 64 bits, puede alcanzar una capacidad de, o sea, puede alcanzar una cantidad de 2 a la 64 números posibles. Entonces, ahí tenemos muchísimos más números. Entonces, ¿qué sucede?
En este caso, tenemos justamente el, esto de acá, ¿verdad? Esto de acá, que como resultado me va a dar un número correcto. O sea, si yo lo guardo, o sea, me va a dar el número que debería de darme. Entonces, vamos a probarlo aquí rápidamente. Muy bien. Y justamente es lo que sucedió. Me dio el número correcto en este caso. Y aquí también me dio el número correcto. Es lo que se tiene que cuidar, si se sabe esto. Si no se sabe, es un poco más complicado, pero tienes que simplemente tomar en cuenta la lógica de tu programa. Si la lógica de tu programa puede dar lugar a que el cálculo puede llegar a más alto del límite de entero de 32 bits, lo recomendable es utilizar un entero de 64 bits. Claro está que no siempre es lo más conveniente utilizar enteros de 64 bits porque son muy grandes. Cuando tú sepas que el número que vayas a alcanzar no es mayor de un entero de 64 bits, pues lo mejor es usar un entero de 32 bits. O en su defecto, si vas a utilizar incluso cosas incluso más pequeñas, o intentas hacer cálculos muy pequeños que no van a llegar a ser tan grandes, jamás. Entonces, bueno, ahí en ese caso puedes utilizar enteros de 16 o de 8 bits. Eso ahí ya no hay ningún problema. Pero tienes que tomar en cuenta mucho esto para que puedas tener programas tanto eficientes como seguros. Así que, sin más, les digo muchas gracias por ver.